Yami, soy Lirioni. Hoy les voy a hablar sobre mis reflexiones sinceras acerca de un tema que vengo arrastrando desde hace varios años y está relacionado con mi acento, con mi forma de hablar. Para los que no me conocen, yo soy argentina de ascendencia coreana. Nací y viví toda mi vida en Argentina, específicamente en Capital Federal, y naturalmente este acento es el único que sé hablar. En la ciudad donde vivo hay muchos coreanos, la inmigración coreana en Argentina tiene casi 60 años y la gente está acostumbrada, o por lo menos no le parece raro, que haya orientales que hablen bien español. Hasta que empecé a subir videos, en mi vida cotidiana no solía escuchar tanto el qué bien hablas en español, pero como en internet tenés llegada a mucha gente que no está acostumbrada o no conoce a asiáticos que hablen bien español, entiendo que les parezca sorprendente la forma en que hablo. También me empecé a acostumbrar a los comentarios discriminatorios que me dejaban muchos. Tal vez no se imaginan que me suceda esto porque trato de no expresarlo, pero desde el día 1 recibo toneladas de comentarios racistas. No se los cuento porque quizás lo interpretan como que me estoy quejando con ustedes o lo toman como si estuviese criticando a todos en general, pero no es así, porque está mal generalizar y es injusto que todos se sientan culpables por las acciones de algunos. Por una parte me gustaría concientizar más esto a las personas porque sé que mucha gente lo hace de pura ignorancia y sin maldad, pero por otro lado trato de no hablar mucho de mi experiencia porque no quiero ponerlos mal. Siempre es incómodo hablar de discriminación porque es feo y hasta causa una incómoda sensación de molestia que digan que en tu país discriminan. No fui yo la que discriminé, pero te hace sentir vergüenza ajena que sucedan esas cosas y me pone mal que porque ocurre en Corea considere que esté bien que me discriminen a mí también en otro país. Es una lástima todo esto, pero no pasa solo en Argentina, pasa en Corea y en todo el mundo. Muchos de los que me discriminan en los comentarios sé que son gente que no saben bien quién soy y que solo comentan por gusto, así que no me lo tomo tan personal. Este estilo de discriminación sí me suele pasar en la calle, muy de vez en cuando, pero sucede que desconocidos te griten China de la nada en la calle o hagan sonidos burlones. Estoy caminando y alguien pasa y me dice chinita. Está claro que no me enoja por la palabra en sí, sino por las intenciones claras de querer burlarse de mí. Además, si es una persona desconocida, ¿por qué me tendría que hablar y decir eso? No pasa súper seguido, pero la verdad que todo eso ni siquiera me afecta ahora. Supongo que es el costo de tener rasgos no característicos del país en donde perteneces y de alguna manera de grande empezás a normalizar o dejás pasar esos comentarios básicos. Es que si me enojaría todo el tiempo por cada comentario discriminatorio que me dejan, sería imposible y sacás la conclusión de que lo que hay que valorar es lo que dice la gente que te quiere y enfocarse en los comentarios de calidad. Estoy acostumbrada a los comentarios racistas por ser coreana, pero desde que hago videos empecé a experimentar lo que jamás en mi vida imaginé que me iba a pasar. Recibir críticas por mi acento porteño y que me pidan que hable un español más neutro. Les leo algunos comentarios que ya los compartí en un video corto, pero lo vuelvo a leer para la gente que no lo vio. Gracias por tan buena información, muy detallada y amena, pero con todo respeto, ¿podrías practicar un acento más neutro, por favor? La verdad es que tu porteño es demasiado acentuado y puedo decir que no luce. ¿Una coreana hablando con acento argentino? ¡Qué horror! Lo único malo es tu acento argentino. Si vas a hablar español, hazlo con mejores acentos que el argentino, que oír esa habla rioplatense es insoportable a los oídos. Pero qué horrible acento. Al principio no sabía cómo tomarme esto. Sentí por primera vez en mi vida que me discriminaban por ser argentina. Y me sentí muy confundida porque siempre sentí orgullo por mi acento argentino. Yo en realidad hablo re argentina, re. Solo que en los videos trato de no expresarme así, porque sé que tengo mucho público de otros países y siempre puse todo mi esfuerzo para no usar expresiones o palabras que solo se entienden en Argentina. Me pasó que usé algunas palabras sin saber, que no se usaba así en otros países y que en los comentarios me preguntaban qué significaba. Siempre trato de ser lo más clara posible y usar palabras neutras o comunes en español para todos. O sea, había puesto de alguna manera mi esfuerzo por mi lado e hice lo que pude, pero hasta el acento nunca lo pensé. A medida que pasaba el tiempo me puse a reflexionar más sobre este tema y me empecé a preguntar, ¿a otros argentinos también le dirán esto? Porque hasta me pareció ridículo pedirle a un argentino que no hable como argentino. ¿Será que en el fondo no sea una discriminación por ser argentina, sino otra vez por ser coreana? O quizás no lo tengo que ver tan así, sino que es algo común que critiquen los acentos de otros países. Realmente me gustaría saber si otros creadores argentinos también son criticados por el mismo motivo. Todos estos años este tema lo dejé pasar
dejar, pero ahora me animé a compartirlo con ustedes y me alegra haberlo hecho porque quedé impactada la gran cantidad de comentarios que me dejaron. En total son casi 16.500 comentarios en un solo día y si los leen, muchísimos se tomaron el tiempo de dejarme lindos comentarios. Me pusieron que aman mi acento, que no lo cambie nunca, que es lo que me hace única y que es mi identidad y esencia, que el español neutro es una ilusión y que la pluralidad de acentos enriquece la cultura hispanohablante. Algunos me escribieron que también son criticados por sus acentos y estas personas no eran de ascendencia asiática. Algunos opinaron que no me pasa esto porque tengo origen asiático y otros opinaron que sí es por eso. También me comentaron que hay mucha gente que le encanta criticar y lo hace. No puedo explicarles y expresar lo mucho que los quiero. Tanto como un comentario feo que me puede afectar, los comentarios lindos y de apoyo me ayudan realmente a contrastar la negatividad. Entre tantas opiniones y comentarios, uno puede llegar a perder un poco de su eje central. Siempre me pregunto, ¿estará bien lo que publico? ¿El contenido será interesante? ¿Les gustará? ¿Estaré haciendo bien? ¿Y ahora qué críticas me dejarán? Hay veces que no puedo avanzar con un tema porque cada video que subo siento que es una manifestación y una declaración y no saben cuánta fuerza necesito reunir para hacer eso. Sé que es contradictorio, pero uno en las redes siempre quiere crecer, pero a la vez da miedo. Hasta ahora subí muchos videos, hay videos que me siento muy orgullosa y otros no tanto. Hay cosas que me arrepiento de haberlas dicho o reflexiono luego de que lo podría haber dicho de otra forma. También hay videos que los vuelvo a ver y digo, wow, yo pensaba así y pasaron unos años y ya no pienso de la misma forma o tengo otra visión de las cosas. Les puedo decir que los pensamientos cambian con el tiempo. Quiero que sepan que leo sus comentarios. La verdad que hay algunos comentarios que sí me lastiman, pero hay miles de otros que me dan fuerzas para seguir haciendo contenidos. De todo corazón les agradezco que dediquen de su tiempo para ver mis videos y en dejar comentarios de que me quieren mucho, de que valoran mi esfuerzo y que disfrutan mucho de mis contenidos. A veces me desanimo, siento que hice todo mal, quiero borrar todo, volver a empezar y cuando veo esos comentarios no saben cuánto me consuela. Encuentro un montón de comentarios muy valiosos, comentarios tan bien expresados y escritos que quedo maravillada de lo bien que se expresan y la verdad que siempre aprendo muchísimo de ustedes. Quizás me fui por las ramas, pero quería aprovechar para agradecerles y contarles esto. También te doy las gracias por escucharme y quedarte hasta el final. Ustedes hacen que valga la pena que esté acá. Sin el cariño de ustedes ya me hubiese ido del canal. Los quiero mucho, gracias Kiamis. Nos vemos en un próximo video. Chao Kiamis.